Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Buenas noches, estamos de nueva cuenta en nuestro estudio de el Antiguo Testamento. Voy a compartir pantalla, me parece que no lo había hecho. Y estamos ya en el capítulo 6 del libro de Jueces. Recordamos que Jueces nos habla lo que sucede después de que ellos llegan a la tierra prometida, empiezan las conquistas grandes o nacionales donde participa todo el pueblo, ya que caen varios reinos. Después, cada tribu es responsable de terminar de expulsar a los cananeos que viven ahí. Vemos que no lo hacen. Esto les reprocha a Dios al principio de Jueces y les dice, como no lo hicieron, se los voy a dejar ahí para que ellos sean como que un instrumento de disciplina y de juicio, ¿no? Vimos cómo Jueces nos habla y nos narra una serie de ciclos descendentes donde cada vez los pecados del pueblo son peores, cada vez los jueces van a ser pues más perversos o peores también. Comenzamos con jueces buenos como Otoniel y en este momento ya vamos a empezar a ver a los jueces que no son tan buenos, porque Gedeón generalmente se pone como un gran héroe bíblico, pero Gedeón es un cuate que termina siendo un idólatra. ¿Ok? Luego tienes a Sansón, tienes a Jefté que descuartiza y mata a su hija, pero lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. El punto es, son varios ciclos que se narran en el libro de los jueces. El pueblo de Dios peca contra Dios. Dios les levanta un pueblo de entre los cananeos que viven ahí para que les aflija. El pueblo de Dios clama a Dios. Dios les levanta a un juez regional que les dé paz y les quite el yugo de sus enemigos y posteriormente tienen paz y luego el pueblo de Dios se aleja otra vez de Jehová y el ciclo se repite, ¿ok? Entonces comenzamos Jueces 6 en el capítulo anterior. Yo no sé si se acuerdan que vimos a Débora, vimos a Barak, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a entrar a Jueces 6 donde ya tienen paz temporalmente, y comienza diciendo, más los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y otra vez el ciclo comienza, viene el pecado, y lo veíamos, como nosotros no somos tan diferentes. Cuando tú y yo nos ponemos a pensar todos los beneficios que Dios nos ha dado y todas las bendiciones que hemos recibido de su mano, empezando por la salvación de nuestras almas por su Hijo. Pero no solo eso, sino nos da dónde vivir y qué comer, y nos da aire que respirar, y nos da agua que tomar, y nos da alimento, etcétera, etcétera, y ropa, y tiempos donde nos reímos y estamos contentos. Y después de todas las bondades que nos da Dios, tú y yo nos entregamos al pecado. Entonces no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Ellos se rebelan otra vez ante Jehová y Dios, ¿cómo los disciplina? Por medio de Madián. ¿Ok? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los de Madián o madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y los lugares fortificados. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasaba? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales y subían contra ellos y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Básicamente, cuando ellos estaban ya cosechando, ¿no? Estos enemigos venían y destruían todo y mataban su ganado y se llevaban toda la cosecha y no dejaban nada para comer en Israel. ¿Ok? Así que los judíos dice que pues se metían en cuevas y en cavernas y se hacían fuertes porque estaban llenos de miedo, llenos de temor.
¿Ok? Dice que subían contra ellos y venían a sus tiendas como langostas en multitud, y ellos y sus camellos eran innumerables. O sea, Dios les mandaba ejércitos inmensos para destruir la tierra de Israel. Y dice que Israel era en gran manera empobrecido por los de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Viene, o sea, vamos a esta segunda, digo, perdón, esta tercera fase del ciclo. Primero, el pueblo se aleja de Jehová, peca contra Jehová, Dios le manda un enemigo, Dios se lo levanta para juzgarlo, para disciplinarlo. La tercera parte del ciclo, ¿cuál es? El pueblo clama a Jehová. Y vemos cómo Dios, por la fidelidad pactual que él tiene para con su pueblo, responde el clamor de los hijos de Israel. Dice, y aconteció que cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta de los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Ustedes eran esclavos de los egipcios, ¿ok? Yo los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Les entregué la tierra de los cananeos. No solo los liberé de su cautiverio con grandes portentos y con mano fuerte, sino aún los traje y los metí a una tierra, saqué a los que estaban aquí, se las di a ustedes. Yo Jehová vuestro Dios, bueno, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, básicamente, ellos claman al Señor y Dios les envía un profeta. ¿Y qué es lo que Dios les dice? Esto que estás viviendo, esto que estás pasando es producto de tu pecado. No escuchas mi voz. Y recordemos que ya han pasado varios jueces. Este ciclo ya se repitió varias veces, no es la primera vez. Sigues sin escuchar mi voz. Tu corazón sigue siendo incircunciso. No importa todos los beneficios que yo te di, cómo te saqué de tu esclavitud, cómo te hice subir a esta tierra, cómo te la entregué en la mano, tú me has dado la espalda y no has obedecido mi voz. Y luego dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Llega entonces el ángel de Jehová. Esta es una o sea, vamos, es una cristofanía, es Cristo preencarnado, porque ya vimos que el ángel de Jehová recibe adoración. No es un ángel cualquiera. Cuando Dios manda a un ángel cualquiera y alguien se postra ante el ángel le dice, levántate, tú no me adores, yo soy como tú. Yo soy un servidor tuyo, soy un consiervo. ¿Sí? Pero el ángel de Jehová siempre habla en primera persona como Dios y él sí recibe adoración. Así que viene una cristofanía y dice que se sienta en la encina en Ofra. Y ahí conocemos entonces a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas en el Agar. Donde pisaban el vino, ahí estaba él escondido con su trigo trabajando. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón valiente. Entonces Dios llega y selecciona a Gedeón. Ya sabemos y lo hemos visto, vamos a lo largo de todo el Pentateuco, la elección de Dios es soberana. Él selecciona a quien él quiere seleccionar. Y selecciona a un hombre que está escondido para cuidar su trigo de los madianitas porque saben que si lo dejan afuera, los madianitas llegan y se lo llevan. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado cuando nos dicen que Dios nos sacó de la esclavitud en Egipto, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? El versículo 10 lo dice, porque no habéis obedecido mi voz. Dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, aquí Gedeón tiene un encuentro con Jesús preencarnado. Básicamente, el pueblo hace lo malo, Dios los entrega en manos de sus enemigos. Es importante que reconozcamos esto porque este acto de opresión es justicia y disciplina pactual. No es el diablo, ¿ok?
porque aún el diablo es el diablo de Dios y lo vamos a ver en el libro de Job. Y Dios usa al diablo para lograr sus propósitos, porque el diablo no es soberano, Dios lo es. Entonces es Dios corrigiendo a su pueblo. Es Dios como padre amoroso, disciplinando a su pueblo que se aleja de él. Y no fue un juicio fácil, porque los madianitas, dice, llegaban como langostas, o sea, era un ejército tremendamente grande. Y el pueblo del pacto está temeroso escondiéndose en las cuevas. ¿Ok? Y lo primero que Dios hace entonces es baja, busca a Gedeón, que es un cuate realmente cobarde. ¿Por qué es un cuate cobarde? Porque está escondido. Está trabajando su trigo escondido para que no se lo vayan a quitar. Pero Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Y esta declaración no corresponde a lo que Gedeón es, pero sí es una declaración que se corresponderá a lo que Gedeón se va a convertir por gracia. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Este no es un hombre en sí mismo valiente, es cobarde y está escondido, pero Dios le dice, eres un varón valiente, porque por gracia vas a ser un varón valiente. ¿Ok? Gedeón no responde con fe. ¿Por qué no responde Gedeón con fe? Lo primero que dice es, ¿dónde está Jehová? Si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué estamos viviendo esto? Es ciego a su pecado, es ciego al pecado del pueblo. Cuando tú lees Jueces, es muy claro que el pueblo está pecando. Pero aquí Gedeón dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? A ver, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaban? ¿Cómo nos sacó, cómo nos sacó del cautiverio en Egipto? Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los de Madián. Aquí probablemente Gedeón tampoco tiene fe. Y volviéndose Jehová hacia él, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Dios se presenta ante Gedeón con todas sus dudas, con todo su temor, con todos sus argumentos. Dios le da una misión, ve y libera al pueblo, yo te estoy enviando. ¿Y qué respondió Gedeón? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es una persona sin importancia. O sea, ¿cómo voy a salvar yo al pueblo? Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Amigo, tú no te preocupes, yo te estoy mandando. Y si yo te estoy mandando, tú vas a derrotar al ejército de Madián, que ya nos dijeron que eran como langostas, como si fuera una sola persona. Tú no te preocupes, yo estaré contigo. Y Gedeón sabe con quién está hablando. ¿Cómo sabemos que Gedeón sabe con quién está hablando? Y él respondió, yo te ruego, si he hallado gracia ante tus ojos, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y luego nos va a decir, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito de las cabras, panes sin levadura de un efa con harina, puso la carne en un canastillo y puso el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Él está presentando una ofrenda. Él sabe con quién está hablando. Y en ese momento, el ángel de Jehová hace algo para condescender con la incredulidad de Gedeón. En realidad, desde el momento en que Dios le dijo, yo te estoy enviando, ve, era suficiente para que Gedeón dijera, sí, Señor, voy. Pero Dios condesciende con la debilidad humana, la carne, la duda,
de Gedeón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Toma la carne y los panes y levaduras, ponlos en esta peña, échale el caldo. Lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová la punta del bordón que tenía en su mano, tocó la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes y levadura. Pon esta carne aquí, pon los panes aquí, mójalos, que estén mojados, que tengan agua, o sea, que sea obvio que están mojados, y Dios hace que salga fuego. ¿Dónde están las maravillas? Se le acaba de enseñar. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Gedeón, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, y Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, en ese momento del milagro, él cobra absoluta conciencia de que va a morir. ¿Por qué? Porque está viendo cara a cara una cristofanía, porque está viendo a Dios. Y dice que ahí él hizo un altar, y Dios le dijo, tú no te preocupes, tú no vas a morir. Y Dios en el 25 sigue condescendiendo con Gedeón. ¿Por qué? Porque le está teniendo paciencia. Y aconteció que esa noche, o sea, Dios le dijo, vamos, Jehová le dijo, toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también el árbol sagrado que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del árbol sagrado que habrás cortado. La familia de Gedeón es una familia idólatra. Su papá tiene un altar a Baal. La familia de Gedeón, como el resto del pueblo, se ha prostituido en idolatría. ¿Qué le dice Dios? Tírate lo que tienes ve y tira todo eso, construye un altar a Jehová y sacrifica el toro ahí. Y Gedeón dice que tomó a 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Y sucedió que temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón estaba hablando cara a cara con Dios. Dios le había dicho a Gedeón, yo te envío, vas a matar a millares como si fueran un solo hombre. Pero con todo eso él tenía miedo de su papá y de su familia y de sus vecinos. Oye, ¿cómo voy a tirar el altar de Baal? Así que mejor vamos a hacerlo de noche cuando nadie lo sepa. Y acá vemos cuando tú continúas con la lectura, acá vemos que se enteran que él tiró el altar. Así que los hombres de la ciudad fueron con su papá y le dijeron, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y porque ha cortado el árbol sagrado que estaba junto a él. Pero al final él sigue siendo una persona cobarde. No obstante que ya vio el milagro, no obstante que ya él sabe que está hablando cara a cara con Dios. Dice que de repente los madianitas y los amalecitas y los orientales, estos que eran como langostas que llegaban por multitudes, se juntaron y acamparon contra Israel. Y el espíritu de Jehová revisitó a Gedeón. Básicamente, recuerden que él ya estaba comisionado. Y Gedeón, ¿qué hizo Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón después de recibir la palabra de Dios, el mandato de Dios? Mostró todavía incredulidad. ¿Por qué? Porque le dijo, y Gedeón dijo a Dios, si tú has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, si realmente tú eres digno de confianza,
Si realmente tú eres digno, porque creo que hay veces que no vemos lo que esto significa. Si lo que tú me estás diciendo es verdad, ¿qué es lo que está diciendo Gedeón? ¿Qué es lo que Gedeón está comunicando de la persona de Dios? Pues que no es de fiar. Dios, creo que la verdad, a lo mejor no eres de fiar. Así que quiero que hagas algo. Esto es una señal de debilidad espiritual tremenda. Yo sé que siempre con los niños en la escuelita dominical se pone a Gedeón con su vellón y todo lo que pasó, pero Gedeón aquí está mostrando incredulidad a Jehová. Dios hubiera estado absolutamente justificado de matar a Gedeón en ese momento y buscar a alguien más. Pero ¿qué es lo que hace Dios con Gedeón? Noten, con un hombre cobarde, con un hombre débil, con un hombre incrédulo, con un hombre que en su casa tiene un altar para un ídolo. Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Hay veces que nosotros somos bien rápidos para juzgar al hermano. Y básicamente queremos que caiga fuego del cielo y lo consuma, ¿no? Por lo que está haciendo. Pero se nos olvida la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Se nos olvida lo paciente que ha sido Dios contigo y conmigo. Así que si tú vas a cumplir lo que me dijiste, Dios, voy a poner un vellón de lana en la era aquí en el campo y ya sabemos lo que pasa. Si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Si tú cumples esta señal que yo te estoy imponiendo, porque nota que es Gedeón quien le está poniendo a Dios las condiciones. Digo, hay veces que lo leemos y no nos damos cuenta, pero Gedeón está actuando de manera insolente con Dios. Así que mira, voy a poner un vellón. Si el vellón está mojado por el rocío, pero la tierra seca, voy a entender que tú sí vas a salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Tú ya lo dijiste, pero no te creo, muéstramelo. ¿Y qué pasó? Dios le mató, Dios le fulminó con un rayo. Cuando se levantó en la mañana, se dio cuenta que su vellón estaba mojado y lo exprimió y llenó un vaso con agua. Ahora dirías, bueno, ya, Gedeón, ya, fíjate bien, ya arrojaste sombra de duda sobre el carácter y la fidelidad de Dios, sobre la veracidad de Dios. Dios ya te dijo que tú vayas, Dios ya te dijo que va a estar contigo, ya te hizo un milagro, ya te toleró tu insolencia, ya te cumplió una señal. Ve. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente proveeré, pero a otra vez con el vellón. ¿Sabes qué? No me quedó, ok, sí, lo que yo te dije, las condiciones que yo puse se cumplieron, pero la verdad todavía no confío en ti. Hoy vamos a hacerlo al revés. Por favor, no te enojes, pero te ruego que lo seco esté solo en el vellón y el rocío en la tierra, probando a Dios otra vez. Y aquella noche lo hizo Dios así. Y lo seco estuvo solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Qué increíble paciencia y misericordia pedagógica de Dios. Qué increíble que Dios condescienda con su pueblo de esta manera. Qué increíble que el Dios que es autoexistente, que no nos necesita para nada, que no obtiene ningún tipo de placer de nosotros, que no obtiene ningún tipo de gloria de nosotros, que es eternamente, Él está feliz, extremadamente feliz consigo mismo. Qué impactante que este Dios, que es fuego consumidor, condescienda tiernamente con su pueblo y soporte la debilidad de su pueblo.
y soporte la fidelidad, la infidelidad y la cobardía y la incredulidad de su elegido. Yo no me pudiera y no me quisiera imaginar siendo Gedeón, pero ¿sabes qué? Tú y yo somos Gedeón también. Porque esto es mucho, muy cierto de la escritura. Siempre vemos estas historias y no entendemos que nos reflejan, porque la condición humana es la misma. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado y me ha mostrado su poder, su bondad, su gloria, su voluntad en su palabra y por medio de su providencia? ¿Cuántas veces has clamado al Señor y el Señor te ha socorrido? Y el Señor te ha rescatado y el Señor te ha salvado. Y luego llegas a la escritura y ves un mandato y no le crees. Somos como Gedeón. No somos mejor que Gedeón. Pero quiero que noten también cómo cada vez los jueces van siendo más débiles y los jueces van siendo más corruptos y los jueces van siendo más pecaminosos. Los jueces no son los grandes héroes de la narrativa, el héroe de la narrativa es Jehová. Como lo hemos dicho antes, ya hoy estamos en jueces, ya todo el Pentateuco pasó y vimos Moisés y todo esto, pero la Biblia no está llena de grandes hombres de Dios y la Biblia no está llena de grandes héroes bíblicos. Hay un solo héroe en la narrativa y ese es Dios. Así que el foco no es David, o sea, cuando vence a Goliat, el foco no es Abraham, no es Moisés, el foco no es Noé, el foco no es nadie de ellos, el foco es Jehová. Cómo Dios tiernamente condesciende con un pueblo impío, con un pueblo que le da la espalda, con un pueblo que le abandona, con un pueblo que a la primera de cambio se entrega para amar sin freno a los ídolos que Dios aborrece. Pero aquí el Señor está condescendiendo. Esto es muy importante porque no tiene caso que tú leas jueces o leas el libro que quieras de la Biblia, te aprendas qué pasó con la historia y la narrativa y todo esto, y no apliques ese conocimiento a tu propia vida. Si te vas a escandalizar y me voy a escandalizar, escandalízate contigo mismo. Pero ¿sabes qué? También ve el carácter misericordioso, compasivo de Dios. Y eso nos debería de alentar. ¿Por qué? Porque cuando hemos pecado y nos hemos alejado del Señor y hemos violado su santa ley, su santa voluntad y hemos hecho lo que Él odia, Él, si estás en Cristo y regresas con tu Padre, Él te recibirá de manera compasiva. Ustedes se acuerdan que hay una instancia en el Nuevo Testamento cuando Cristo se transfigura con Pedro, Jacobo y Juan y los demás se quedan al pie del monte que les llevan a un endemoniado y ellos pues no pueden así como hacer nada con el demonio. Baja Cristo, Cristo saca al demonio, pero antes de sacar al demonio, Cristo le pregunta al papá, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Quién se acuerda qué contesta el papá? Le dice, creo, ayúdame a creer o algo así. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero no creo. Creo, pero soy incrédulo. Creo, pero dudo. Creo, pero a veces digo, ¿y si no? Ayuda tú mi incredulidad.
Ya lo hemos hablado antes también, pero tú ya sabes que tu fe, si eres cristiano, si eres cristiana y estás unido a Cristo, tu fe está siendo sostenida por Dios. Tu fe no la produce, o sea, no es producida en ti. Dios te la regaló con la regeneración. Él produce la fe, Él produce el arrepentimiento, Él produce buena gracia en tu vida y Él es quien está sosteniendo tu fe. Ya lo vimos también, si se acuerdan, cuando nos narra, ya cercano a la pasión del Señor, que hay dos discípulos que lo están traicionando, porque va narrando de manera paralela las dos traiciones. Generalmente solo te enfocas en Judas, siempre, pero al mismo tiempo te está contando la traición de Pedro. ¿Ok? Entonces, al final, los dos traicionan, los dos están traicionando a su Señor, los dos están dando su lealtad a Cristo, pero sí se acuerdan, y lo hemos discutido antes ya también, sí se acuerdan qué le dice Cristo a Judas cuando está ahí en el aposento alto. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y sí se acuerdan qué le dice Cristo a Pedro cuando le profetiza su deserción. ¿Qué le dice Cristo? ¿Quién se acuerda? Que Satanás lo había pedido. Ah, bueno, sí, claro, claro. Pero, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le prometió Jesús a Pedro? Ahí, en ese contexto. Con Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto y se acabó. Judas lo traiciona, Judas va, Judas se suicida. Judas se va al infierno como un falso creyente. Pero ¿qué le dijo Cristo a Pedro cuando le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo? ¿Pero qué? Yo he orado por ti. Exacto, yo he intercedido por ti. ¿Para qué? ¿Para qué le dice? Hay una parte en particular que Cristo le está diciendo, yo he pedido por ti para que tu fe no falte, Caiga. para que tu fe no falte, para que no seas un apóstata final como Judas. Nota cómo la fe de Pedro está siendo sostenida al final, porque bueno, todos sabemos que Pedro traiciona, pero luego él se arrepiente y él es restaurado al ministerio. Y si 3 veces él negó al Señor, ahí en Juan 3 veces Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él se pone a llorar porque recuerda las 3 veces que le negó y Cristo le permite que 3 veces le confirme de nuevo su lealtad. Pero bueno, su fe está viva. ¿Por qué? Porque Cristo oró por su fe para que su fe no falte. La fe del pueblo de Dios es sostenida por Dios. Entonces todos somos Gedeón. Hoy hay muchos así, bueno, pues como hashtag que, bueno, pues que todos somos tal o todos somos tal. Todos somos Gedeón. Todos somos unos terribles incrédulos. Y necesitamos ir con el Señor y decirle, Señor, creo, ayuda mi incredulidad y condesciende conmigo. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios cuando tú llegas con Él de esa manera? Vamos a Mateo a leer un versículo. Aquí nada más el contexto, ¿ok? Vamos a empezar en el 18. He aquí mi siervo, al cual he escogido. Esta es una profecía de Isaías que le están aplicando a Jesús. Mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a los gentiles. No contenderá ni dará voces, ni nadie oirá su voz en las calles. Y aquí lo voy a enfatizar. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. ¿Qué está diciendo de Cristo en esa frase pequeñita? Qué es una caña cascada? Es un junco, como los que conocían los judíos, que ya está roto, que está doblado, que aparentemente no sirve para nada, pero es una representación de la fragilidad del ser humano, de la fragilidad espiritual del ser humano.
¿Y qué es una vela que titila? Un pabilo que está, digamos, humeando, como dice la Reina Valera 60, una vela que titila. Básicamente es una vela que ya está por acabarse, que ya está por, pues ya no tiene más que dar, ya se va a apagar. Nosotros, tú y yo, somos así delante de Dios. Somos como una caña cascada. Somos como una vela que ya está por apagarse. Y lo que tú haces con una vela que ya está apagando, pues la apagas. ¿Sabes qué? Él no la va a apagar. Él no va a romper el junco que ya está doblado, roto y no sirve para nada. La implicación aquí es, él va a hacer lo contrario. ¿Y qué quiere decir eso? Él va a condescender con tu debilidad. Él te va a restaurar. Él te va a reavivar. Él va a sostener tu fe cuando tú acudes a Él. Porque recuerda, si tú estás, y lo hemos dicho también varias veces en este lugar, si tú estás unido a Cristo por medio de la fe en el Espíritu, tu fe es inquebrantable. Tu fe es indestructible. No por ti, no porque seas una persona con una gran y poderosa fe, no, porque Cristo está sosteniendo tu fe, porque no va a apagar la vela que titila y no va a romper la caña cascada. Los puritanos de este versículo, nada, bueno, de esta sección de este versículo, sacaron libros para hablar de la ternura, del amor, del cuidado de Cristo. Entonces, uno, eso nos debe alentar a nosotros, porque así nos va a tratar el Señor. Pero ¿qué no estamos nosotros con el llamamiento de imitar a Cristo? Así debemos de nosotros tratar a nuestros hermanos que a veces son cañas cascadas y velas que ya se están apagando. Con nuestros hermanos que a veces están pasando por momentos de debilidad espiritual, que han tropezado con un pecado. Así como Dios ha sido tierno contigo y conmigo, y lo ha sido y lo fue con Gedeón, y condescendió a su insolencia, así nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo con los demás. Yo soy el primer culpable de todo esto. Cuando yo doy estos estudios, yo no los doy para pontificar desde un ladrillo, para decir que yo soy perfecto. Yo necesito, por eso a mí me gusta dar estos estudios, porque primero me los doy a mí, porque primero los aplico a mi vida, porque veo mi gran necesidad de reflejar la ternura, el amor y la gracia de Cristo. A veces, como dijo un pastor el domingo, somos como Juan y su hermano, somos los hijos del trueno, ¿no? Que llegan con Jesús y le dicen, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? No. Así como Cristo ha sido tierno con nosotros y soporta nuestras debilidades, nosotros debemos soportar las debilidades de los demás para de esta manera cumplir la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hoy en nuestro estudio de jueces. La próxima semana, si el Señor lo dispone, vamos a continuar con el desenlace de la historia de Gedeón. Y el desenlace no es nada más cuando destruya, porque Dios va a estar peleando por su pueblo, a los de Madián, sino el verdadero desenlace es, y nos vamos a poner tristes, espero, cuando leamos eso, después de la hermosa gracia de Dios sobre la vida de Gedeón, se convierte otra vez en un idólatra. Por eso es que Jueces para mí es el libro más negro, crudo de la Biblia. Si quieres conocer el pecado del hombre, vete a Jueces. Y vamos a llegar a Jueces 19. Y Jueces 19 de verdad que es un himno a la depravación del corazón humano.
Y lo realmente maravilloso es, como lo dijimos al principio del estudio de Jueces, que en medio de este panorama tan negro, tan crudo, tan sombrío de pecado, la gracia y la misericordia pactual de Dios para con su pueblo se sigue manifestando. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, aportación? No. Todo bien. No. Ok, entonces voy No, a ver la grabación. Un momento, por favor.